Ok. Entonces quiero que abrimos los que andan con Biblias, el Salmo 40, ¿ya? Vamos a ir a... Creo que hasta la mitad del Salmo, pero vamos a andar parte por parte, a ver hasta dónde llegamos. Y quiero primero leer los primeros 3 versículos, que tienen mucho que ver con restauración. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que restaura? Amén. ¿Ya? A veces hay necesidad de restauración, necesitamos restauración cuando por alguna causa estamos destruidos, sea por propio pecado, sea por pecado de otros contra nosotros que nos hieren fuertemente, sea por cosas traumáticas que no sabemos en este momento enfrentar, o por heridas antiguas. Muchas veces el enemigo toma estas cosas, aprovecha estas cosas para causarnos destrucción en alguna área, ¿sí? Y ahí es que necesitamos restauración, ¿sí? Ahí dicen los primeros 3 versículos de este salmo: al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ese es el proceso del que David da testimonio. No sé, se puede adivinar en qué circunstancias de su vida era. David estaba muchas veces en situaciones que estaba al borde de darse por vencido casi, ¿sí? Estaba perseguido por Saúl. Después hubo un tiempo que tenía mucho que sufrir por las consecuencias de su propio pecado. Tenía que huir de su propio hijo. Estaba muchas veces, este hombre sufría mucho. Pero él da testimonio y dice: al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y saben, a veces algunos de nosotros a lo mejor conocemos personas que están en la total desesperación. No sé si te ha pasado, pero seguramente que conoces otros que has visto. Entonces, a veces la persona está en una situación que uno no sabe qué decir. Porque suena, todo lo que uno puede decir suena un poco barato, porque tú presientes ya que la persona no lo puede escuchar. ¿Cómo vas a decir a alguien que tiene las piernas rotas: mira, camina un poco más firme? A veces no sabemos cómo consolar en el dolor. A veces no sabemos cómo los versículos bíblicos con las promesas. Nos gustaría decir a los que aman a Dios: todas las cosas cooperan para bien. Pero a veces vemos la persona en una desesperación tan profunda que esta palabra nos queda en la boca, ¿sí? ¿Saben? Lo primero, cuando uno está en una situación así, lo primero que necesita es una luz de esperanza.
lo primero que pasa en un proceso de restauración, y gracias al Señor, viene de parte del Señor, es que cuando la persona en su hoyo donde está, recibe una luz de esperanza. A lo mejor está desilusionado alguien de sí mismo porque ha hecho cosas que en realidad no se atreve a mirar al espejo nunca más, piensa. A lo mejor alguien ha sufrido un impacto muy fuerte, imagínate una violación, cosas así. ¿Ya? Y a veces como de repente lo que necesitan las personas es una esperanza. También pueden ser cosas que no suenan tan graves, pero es subjetivo. Algunos sufren por una cosa que tú no sufrirías tanto por la misma. Ya están ahí revueltos en su problema, en cosas, mira, un montón de cosas, pero lo primero que tiene que pasar, y con este empieza un proceso de restauración, es que la persona tenga esperanza. Es cuando tiene esperanza que realmente nace la voluntad de querer salir, y además nace la fe de que Dios puede. De eso nace el clamor. Entonces, David dice aquí, al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, David clamó. Pero no solamente clamó, clamor es cuando tú oras intenso, no necesariamente tiene que ser la voz fuerte. Algunos incluso, cuando claman con su corazón, no se escucha nada de la boca. Cuando estoy muy cuando yo clamo muy fuerte, yo lo hago en silencio. A otros que ahí gritan, así cada uno diferente, pero el clamor refiere a una oración intensa. Detrás de un clamor, el clamor es una actitud que ahora no te voy a dejar, Señor, hasta que me sacas de eso. En el clamor ya hay una semilla de fe, ¿me entiendes? O en el clamor a lo mejor empieza con desesperación, lo que sí va a decir, pero con el tiempo el clamor, el Señor va a hacer esto, va a ayudar, el clamor se une con una fe, porque ahora el Señor, la única esperanza, todas otras esperanzas fallaron, todos los sostenes donde nos sostenimos quebraron, todas las seguridades se nos fueron quitadas. Y la única seguridad, la única esperanza ahora es el Señor. Entonces, y ahí viene el clamor. Viene un clamor como Jacob cuando transgrede ese río Jaboc. Ahí está el Señor y le resiste. El Señor en forma de un hombre que lucha contra Jacob y no sé cómo Jacob cachó que era Dios. Siempre se ríen cuando digo cachar, receta segura ya. Entonces, no sé cómo Jacob entendió que estaba luchando con Dios, pero le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Una porfía de fe, ¿sí? Todavía no. La persona. Entonces, si tú intercedes por una persona que está en grandes problemas, pide al Señor para que le dé un espíritu para clamar al Señor. Y el clamor se une aquí, dice David, con paciencia.
al Señor esperé pacientemente. Mejor dicho, con perseverancia. No es un esperar ahí, una palabra bien especial, que no refiere a un esperar ahí de pasivo, sino este es el esperar que se une con el clamor, es un esperar activo, ¿me entienden? Pero pacientemente significa aquí en este contexto, en esta palabra refiere a, con perseverancia, no perder la esperanza. Esto es lo primero que, mira, la restauración a veces es un proceso largo, pero lo primero que se tiene que restaurar en una persona es la esperanza. Y esta esperanza viene del testimonio del Espíritu Santo. Esta esperanza no es algo que no es producto de nuestros buenos argumentos, ¿me entienden? Esta esperanza es porque la palabra del Señor puede convencer, pero empieza, chico, no espera demasiado una persona. A lo mejor hay que crecer lentamente. Empieza con un pequeño rayo de luz de esperanza, pero de repente este aumenta hasta que pasa un milagro. La persona todavía está con todo el deseo de salir de su hoyo, pero está fijado en el Señor. ¿Me pueden entender, sí? Y a veces hay un obstáculo en este proceso, porque hay demasiadas otras cosas. Y a veces nosotros con buena voluntad ayudamos a personas a poner su esperanza en nosotros y no en el Señor. Con esto, por favor, no lo toman mal y dicen ahora, pero no te voy a ayudar para que pones tu esperanza en el Señor y no en mí. Por favor, no lo entiendan como un... Pero a veces es así que la esperanza del Señor no se estabiliza porque hay demasiada competencia. En la desesperación las personas buscan por ahí, buscan por allá, buscan por allá, buscan por allá, y a veces el Señor necesita todo necesita todo un proceso hasta que ya queda solamente el Señor. Sigue David en el versículo 2. Me sacó del hoyo de la destrucción. ¿Alguien conoce cómo es el hoyo de la destrucción? Sí. Hoyo de la destrucción es en realidad un sinónimo de Seol. El Seol o el Hades en griego es la área de los muertos. Entonces, el hoyo de la destrucción refiere a una cierta clase de muerte que de repente experimentamos en nuestra vida. La depresión, la desesperación, la amargura que no sabemos cómo vencer. Todavía estoy preguntando al Señor qué hago con personas que una tras otra vez hablan de perdón y uno tras otra vez declaran perdón y noto que no salen de la amargura. Para mí una pregunta que tengo con el Señor, cómo ayudar ahí en forma efectiva. Tal vez eso también es como un hoyo de destrucción. O sea, a veces hay un insecto, no sé cómo se llama en castellano, en alemán es el Ameisen. En castellano es... Pero es que hace pequeños hoyos en la arena y espera que viene una hormiga. Una avispa. No. Una araña. Una araña. Un insecto. No,
Pero entonces viene cuando viene una hormiga ahí, tira un poco un grano de la arena, tira para que la hormiga, cuando cae en el hoyo, tira siempre más granos para que cuando quiere salir, siempre no puede salir porque se mueven los granos de arena, ¿sí? Está atrapado en el hoyo. Un bicho alemán. Es un bicho alemán. Existe aquí también, yo lo sé, pero no sé cómo se llama. ¿Ya? Entonces a veces una persona puede estar en el hoyo de la destrucción, como atrapado, como cautivo por el enemigo, ¿no? Y no sabe cómo salir. Quiere salir, pero no sabe cómo. Ve personas que de repente están atados a un pecado, atados a un vicio. No es que no quieren salir, no es que deciden seguir en el vicio, no es que se levantan en la mañana diciendo, mira, yo decido hoy día seguir con el pecado. ¿Ya? Pide al Señor salir de pero boom, se atrapan una tras otra vez que como caen de nuevo en esto. Ya dudan que el Señor todavía puede tener paciencia conmigo y ya pedí la salvación. ¿Cuál hay? Preguntas así de repente nace. O hay una tormenta de sentimientos que no se sabe cómo salir. ¿Ya? Entonces, pero ahí en ese versículo, ¿quién es que saca del hoyo de la destrucción? El Señor. Porque de repente el Señor escucha el clamor. Es bueno si muchos más oran por ti, hermano, pero tu clamor es lo importante. Tu clamor es lo que el Señor va a escuchar. Y cuando el Señor escucha tu clamor, entonces Él te saca del hoyo. Él te saca del hoyo. Él te saca de ese poder de muerte, de destrucción. Él te saca de donde tú no sabías cómo salir. Porque el libertador, hermano, es el Señor. Nuestro Redentor es Cristo. Y tenemos la primera vez a Él es que saca. Y con cuando él saca de este hoyo, en el fondo, significa Él te libera de este poder demoníaco que estaba en esta tu destrucción, ¿sí? Que con tu voluntad no pudiste vencer. El Señor es especialista en echar demonios, ¿no lo crees? Sí, así es. ¿O ves en el Nuevo Testamento algún endemoniado que vino a Jesús en vano? Incluso este tipo, el Gadareno, que tenía toda una legión de demonios. Salió libre del encuentro con Jesús. Salió libre del encuentro con Jesús. De repente, la opresión del diablo se acaba. Porque el Señor escucha el clamor de sus hijos. Amén. Pero lo primero es la restauración de la esperanza. Y con esta esperanza y con una fe que crece, siempre más clama. Y el Señor reacciona. Porque Él es el Señor de los señores. Él venció al enemigo. Él hizo un triunfo sobre los potestades. Y nos libera para la libertad de los hijos de Dios. Pero no solamente
es importante que nos saque del hoyo de la destrucción, porque en este estaremos rápidamente de nuevo. Si no pasa el siguiente también nos saca del lodo cenagoso. Cenagoso. ¿Cómo? Cenagoso. Cenagoso. ¿Y por qué no tiene acento? No, dijiste cenagoso. Dijiste con G viene después. NG. Cenagoso. ¿Y cómo se dice? ¿Qué dice? ¿Cómo era? Cenagoso. Pero todos entendemos que significa. Entendimos. Algo así, ¿ya? Mira, podríamos, como es esto, podríamos hacer un muy simple experimento. Salimos ahí por la puerta, adelante, siempre adelante hasta la próxima calle, ¿sí? Entonces, ahí pasaríamos por lodo cenagoso. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en la mitad de este lomo? Mira, va a ser difícil de caminar. Tratamos de hacer pasos firmes y una y otra vez nos hundimos. No sé qué profundo es esto allá. Tal vez hasta algunos pueden morir en el camino. Y el problema es a veces que, mira, no solamente que el Señor tiene que sacarnos del hoyo, sino también el Señor tiene que corregir nuestro camino, ¿sí? Porque a veces andamos en camino que es lodo cenagoso. Y nada resulta. Nada resulta. Tú ves la gente que está ahí con el problema del rechazo, por ejemplo. Han experimentado el rechazo desde niñez, han experimentado el rechazo. Está destruido muchas cosas en ellos. Nunca podían disfrutar la vida bien. Con el rechazo se une la inferioridad, el afán de que todos giran alrededor de ellos. ¿Sí? Pero bien, el Señor puede sacarle del hoyo, del rechazo, puede sanar el corazón, puede decirle que te amo y puede convencerle que te amo. Pero saben, los que han pasado por esto también tienen normalmente estrategias contra el rechazo que después hacen que las cosas se vuelven de peor en peor. Si tú ves una persona que ha pasado por este problema de rechazo, se va a comportar de una forma que cosecha más rechazo. Y que se transforma una tras otra vez, se vuelve problema para otros. ¿Sí? Porque se mueven en lodo cenagoso. Se mueve ahí en un barro profundo, ¿sí? Tú ves personas que tienen ahí problemas con su pecado, puede que el Señor les perdona, que les saca del hoyo, les saca de la desesperación, se alegran porque recibían perdón, pero también necesitan cambiar muchas cosas para que esta conducta cambie. Y normalmente este problema puntual de pecado tiene que ver con un montón de cosas que tienen que corregir. ¿Me pueden entender? Sí. Oye, estas personas que siempre están en aprieto económico, nunca saben cómo salir de esto, se endeudan más, así. Y de repente, claro, el Señor le va reciben confianza para el Señor, ahora tienen fe, les libera la presión, pero también tiene que cambiar su conducta, también tiene que aprender una sabiduría en manejar el dinero. ¿Por qué?
porque tienen algo en sí que lo que hagan con el dinero siempre pierden. Entonces necesitarán que el Espíritu Santo les guíe en esa área. ¿Bien? A veces nos movemos y tratamos de hacer pasos, pero los pasos que hacemos todos tienen mal resultado. Entonces el Señor no solamente nos saca del hoyo de la destrucción, el Señor tiene que también sacarnos de este lodo. Para que tengamos tierra firme bajo nuestros pies que permita hacer pasos firmes, pasos seguros. Por eso dice el salmista, asentó mis pies sobre una roca. Y ahí es el problema, que algunos no quieren afirmar sus pies sobre la roca. Y por eso nunca son restaurados completamente. ¿Qué es la roca? Cristo es la roca, ¿sí? Pero ¿cómo es Cristo la roca? Por obediencia, hermano. Tú conoces a este cuando le dice, mira, el que oye mis palabras y la cumple, como alguien que construye su casa sobre la roca. La realidad ahí en Israel es esta. Hay mucha tierra, pero bajo la tierra hay una capa de roca. Entonces Jesús no está hablando que uno busca donde hay una roca, ¡pum!, ahí voy a construir mi casa. Sino se tiene que sacar la tierra hasta llegar a la roca, que reemplaza lo que hoy en día usamos, son las fundaciones para una casa, ¿sí? Ahí en tiempos de Jesús no usaban, al menos cerca de Jerusalén, no usaban fundaciones, sino tenían que llegar hasta la capa de roca. Y ahí fundaban sobre la roca la casa, ¿sí? Jesús dice, el que oye mi palabra y obedece, eso es que construye su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no obedece, es como alguien que construye su casa sobre arena. Si viene la tormenta, entonces rápidamente se echa a perder la casa, ¿sí? Pablo dice, no se puede poner otro fundamento que lo que está puesto, que es Cristo. Y sobre ese fundamento hay que construir. Entonces el Señor nos saca del lodo para poner nuestros pies sobre la roca, que es Cristo. Que confiamos de tal manera en Jesús, que lo obedecemos, para que realmente sea nuestro Señor. Hay cristianos que piensan, mira, el Señor, como tiene misericordia, va a entender si en esta área no le quiero obedecer. No. Si en una área no le quieres obedecer, no vas a seguir adelante. No eres cristiano. No eres nacido de nuevo. O eres nacido de nuevo, pero estás apartándote. ¿Ya? Entonces, pero viene del Señor. Es parte, cuando uno, claro, una persona cuando está en plena desesperación, y se siente tan incapaz, se siente tan desilusionado, se siente tan débil, entonces a lo mejor no tiene la capacidad de hacer pasos firmes, pero deben hacer, es parte de si para que una persona sea restaurada, debe en esta persona nacer. Mira, Jesús habló, ustedes conocen esto, si un demonio sale de una persona, ¿qué hace?
sale a buscar a otros. Claro, buscan unos 7 más peores que él. Y ahí van a regresar a la persona y van a ver, ¿hay entrada? Si la casa está vacía, hay entrada. Y saben, si alguien no está convertido a Cristo, es decir, que confía en Cristo de tal manera que realmente le quiere obedecer, entonces su casa está vacía. Si alguien no está puesto sobre el fundamento, entonces su casa está vacía. Entonces, si encuentra la casa vacía, entra. Y será peor con esta persona que antes. ¿Sí? Por eso no es suficiente. Y nosotros a veces nosotros pensamos solamente en la ayuda, nosotros pensamos solamente en que la persona ya no sufre más, ¿sí? Y queremos que para que no sufra, pero eso no es la restauración. La restauración no es cuando la persona deja de sufrir. ¿Hay una secta? ¿Cómo se llama? Paga de sufrir. Paga de sufrir. Paga para sufrir. Ya. Paga para sufrir. ¿Ya? Sino la restauración es cuando la persona está puesto, cimentado sobre el fundamento que es Cristo y tiene una fe que reconoce a Jesús como Señor y vive en espíritu porque por el poder del Espíritu Santo lo obedecemos. Y claro, si de repente no lo obedecemos, podemos arrepentirnos, nos levantamos, pero nos ponemos de nuevo sobre el fundamento, ¿sí? Y de esta manera, viene otro y afirmó mis pasos. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. La meta de la restauración de una persona es que pueda hacer pasos firmes, que sabe tomar decisiones, que sabe vivir guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que sabe obedecer a la palabra de Dios, que tiene una vida que es dirigida por el Señor. Y tiene una seguridad para sus pasos, porque el poder del Espíritu Santo está actuando en esta persona. Amén. Amén. Entonces, en la consejería, no es así, la meta es eso. Nosotros no solamente queremos personas que se sienten mejor, sino queremos personas que vivan mejor. Esa es la meta, ¿sí? Para solamente sentirse mejor, pueden tomar píldoras. Pero para vivir mejor no solamente en un sentido superficial, sino vivir mejor en un sentido de que viven como la nueva criatura que son en Cristo. Viven de acuerdo a lo que son en Cristo. Viven por el Espíritu, no por la carne. ¿Sí? Viven con fe segura. Sus decisiones toman por fe. Que buscan en toda la voluntad de Dios. Porque están convencidos que nada mejor que la voluntad de Dios. Entonces ahí, lógicamente, viene el resto. Puso en mi boca un cántico nuevo. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Mira, a lo mejor no significa que todos nos vamos a transformar en poetas y compositores, sino significa el cántico nuevo puede ser un cántico antiguo, pero nuevo es cuando está cantado por el Espíritu.
Ya. Podemos, ¿saben? Podemos cantar himnos, podemos cantar alabanzas modernas, pero la cosa importante es que sea un cántico del Espíritu, que sea inspirado por el Espíritu, que sea una alabanza que no solamente cantamos una canción, sino alabamos al Señor en Espíritu. Es un cántico nuevo, ¿sí? Y ahí cantamos alabanza. Entonces, qué lindo cuando hemos pasado por un proceso de restauración. ¿Cuándo han pasado por procesos de restauración? Tal vez en alguna área de nuestra vida necesitamos restauración. Bueno, este salmo nos dice que es una cosa segura que podemos confiar que será. ¿Ya? Entonces, ahí también, si nuestra vida está restaurada, está de acuerdo con el propósito, con la voluntad del Señor, guiado por el Espíritu Santo, mira, ahí también la alabanza fluye diferente. Difícil alabar al Señor si siempre tiene una mala conciencia. ¿Ya? Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¡Qué lindo! Ahí hay un testimonio. Te han visto como estabas en tu tiempo de destrucción. Te han visto en el hoyo de la destrucción. Pero han visto como el Señor te sacó. Han visto como el Señor te sacó ¿cómo era? Del lodo cenagoso. Excelente. Sí, perfecto, de excelencia. ¿Ya? ¿Han visto cómo cambió tu vida? ¿Han visto el poder del Señor? Eres un ejemplo ahora por el poder del Señor. Lo verán y no verán para admirar de ti. Lo verán y verán ahí el Señor en acción. Y lo van a temer y van a confiar. Y cuando evangelizas con una increíble autoridad, porque evangelizas como un testigo. Amén. Entonces que el Señor nos dé, que todos nosotros que en alguna área necesitamos restauración. Primero, a mano, ten esperanza. Y el Señor escuchará tu clamor. Y te va a liberar del hoyo. Pero también te va a corregir. Y tendrás que aceptar su correctura. Confiar en Él. Obedecerlo. Y saben, no importa lo que ha pasado en el pasado. El Espíritu Santo que opera en ti es más poderoso. Amén. Amén.